todavía la tradición de los cuatro que estamos en eso, juntarnos. Claro que sí, seguimos. Sí, eso vale la pena. Tenemos reunión de cosas muy serias, como geología, limología. ¿Quién es el Víctor? ¿Es Víctor? Aquí está Víctor, está Fernando, Hola. está Carlos, está Harry, está Pepe, está Vivian, está Hola. Carla. Hola. Qué bueno, qué bueno. Hola, Jali. Hola. Hola, Fernando. Hola, Fernando hola. Monterroso. ¿Qué tal? Hola. Sí, ese es Fernando Monterroso. Sí, sí, sí. Hola, Vivian. Hola, Carla. Hola, hola. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, primero que todo quiero agradecerles por acompañarnos aquí en este seminario de las armas secretas de Cortázar. Este es un seminario que se ofreció en una oportunidad el año pasado a los alumnos y he seleccionado 3 relatos cortos de Cortázar que están en el compendio del bestiario, pero con los alumnos pues sí exploramos las armas secretas, el final del juego, o sea que era digamos una selección un poco más amplia de relatos cortos. Entonces, quiero comentarles un poquito el propósito. Por un lado, pues el gusto de discutir los relatos de Cortázar, que para mí son como viejos amigos, que siempre es un gusto encontrarlos nuevamente. Entonces, siempre vale la pena revisitarlos, releerlos para comprenderlos mejor y comprenderse a uno mismo en el tiempo. Y por otro lado, pues quería compartir también algunas metodologías o herramientas que utilicé con los alumnos en este logo, y que quizás podría ser de interés para ustedes si más adelante organizamos un seminario. Entonces, para empezar, quiero comentarles que, de hecho, no voy a hacer una introducción a lo que es la vida de Julio Cortázar, porque a mí me gusta el concepto de biografía literaria. O sea que toda obra en el fondo es autobiográfica y podemos conocer a un escritor a través de sus relatos. Y de hecho, ahí vamos a concluir, digamos, lo que es el seminario, tratando de elaborar un perfil para Cortázar, cuáles eran sus preocupaciones, digamos, temores, pensamientos profundos. Y bueno, Cortázar tenía ahí, digamos, nos puede complementar Sebastián, tenía la nacionalidad argentina y también la francesa, y digamos, él nació en Bruselas en 1914, Primera Guerra Mundial, y falleció en París en 1984. Entonces, digamos, la ventaja de la literatura es que nos permite tener más de una vida. Por un lado, pues nosotros vivimos nuestra vida, lo vivido, somos estos testigos sensibles, las experiencias que tenemos en el día a día, pero por otro lado, a través de los relatos, pues nosotros podemos imaginar otros mundos y tener una multiplicidad de vida. Entonces, en el caso de Cortázar, pues lo interesante, hay varios, por supuesto, muchísimos elementos, pero sus relatos pues escapan esa linealidad del tiempo. Entonces, en ese sentido, de hecho, a mí Cortázar me recuerda mucho al inconsciente freudiano, donde, digamos, no hay un orden lineal, sino que simplemente es atemporal, si lo quisiéramos ver de esa manera. Es como decir, una experiencia que tuvimos hace 10 años, pues nos parece tan cercana como si hubiera sido la semana pasada. Y por otro lado, pues en sus cuentos muchas veces es difícil separar lo real de lo fantástico, o sea, estamos despiertos, estamos soñando, digamos, es una línea muy fina, y por lo general es un autor que siempre se le asocia con el realismo mágico, como ese boom de los literatos hispanoamericanos de los 50, y también al surrealismo. Cuando yo he leído, digamos, las obras completas de Cortázar, me encuentro en las hojas, en los relatos, me encuentro con Freud. La realidad es que creo que el psicoanálisis y Freud tuvo influencia en Cortázar, y de hecho quiero compartir con ustedes algunas citas donde él menciona, digamos, precisamente este tema. Entonces, lo que se me ocurrió cuando iba a trabajar estos relatos con los alumnos es, ¿por qué no utilizar herramientas psicoanalíticas para trabajar los relatos? Digamos, como una manera de soporte, de apoyo, como un método. Y eso es lo que quisiera trabajar con ustedes. Entonces, ¿Vas a llorar? no, para nada. Para nada. Se van a sorprender. Digamos, por ejemplo, algo interesante de Cortázar, he organizado este tipo de seminarios con los relatos de Borges, y Borges a mí me da la impresión como que parte de algo abstracto y después llega a algo concreto muy cercano a uno, una pequeña verdad, si quisiéramos ver.
Y en el caso de Cortázar creo que es más accesible para los alumnos porque parte de lo cotidiano, de lo que estamos acostumbrados en el día a día, y nos lleva a lo extraño, a lo abstracto. Por ejemplo, ¿quién no se ha subido en un bus? ¿Quién no se ha puesto un pullover, cuello de tortuga? O sea, ¿quién, digamos, no ha rentado un apartamento? O la casa donde nos pasamos tantas horas disfrutando las tardes de domingo, por ejemplo. Entonces todo eso es muy cercano para nosotros y eso tiene Cortázar, que después le da un giro inesperado completamente, que lo hace totalmente abstracto, ajeno, pero de alguna manera nos deja esa pequeña verdad, ese rezado. Entonces el vacío que queda en los relatos, sujetos a llenar con nuestras interpretaciones. Cuando empecé a leer Cortázar, pues me pasaba de que yo decía, necesito discutir esto con alguien. Por eso creo que es muy bueno para discusiones, para diálogo. O sea, no me basta leerlo en soledad, porque a través de los descubrimientos que ustedes hacen de sus interpretaciones, uno va encontrando un sentido muy, muy propio. Entonces, por un lado, pues los relatos son hermosos, digamos, está el aspecto estético, pero también queda ese vacío que está sujeto a ese aspecto más analítico. Quiero compartir, antes de empezar con los 3 relatos, una pequeña cita de Cortázar, que nos da una buena idea de hacia dónde apuntan estos pequeños cuentos. Yo creo que desde muy pequeño, mi desdicha y mi dicha al mismo tiempo fue el no aceptar las cosas como me eran dadas. A mí no me bastaba con que me dijeran que eso era una mesa o que la palabra madre era la palabra madre, y ahí se acababa todo. Al contrario, en el objeto mesa y en la palabra madre empezaba para mí un itinerario misterioso que a veces llegaba a franquear y en el que a veces me estrellaba. En suma, desde pequeño, mi relación con las palabras, con la escritura, no se diferencia de mi relación con el mundo en general. Yo parezco haber nacido para no aceptar las cosas tal como me son dadas. Entonces es la parte de la curiosidad, esos caminos que él encuentra y que aparecen en estos relatos. Entonces, para comentarles, estos 3 cuentos pertenecen al compendio que se llama Bestiario, y ahorita ustedes podrán imaginar por qué están en un compendio con este título. Y entonces, esto fue de los años 50, pero lo vamos a explorar. Y para comentarles por qué escogí los 3, Casa Tomada fue el primer relato que conocí de Cortázar y fue el que me invitó a conocer su obra, así que le tengo un especial aprecio. Carta a una señorita en París, hablábamos con Sebastián alguna vez que pasan los años y uno siempre se va a recordar de la historia de los conejitos, o sea, es algo como que queda grabado, ¿no? Es un clásico y Circe pues es sumamente interesante, en este caso esa figura femenina que aparece en el relato y que posteriormente vamos a explorar. Eso me costó mucho. Entonces, solo una cita de Cortázar sobre Bestiario. Varios de los cuentos de Bestiario fueron, sin que yo lo supiera, de eso me di cuenta después, autoterapias de tipo psicoanalítico. Yo escribí esos cuentos sintiendo síntomas neuróticos que me molestaban. Entonces, esto es lo que me abre un poco la puerta a utilizar herramientas de psicoanálisis. Entonces, el psicoanálisis, pues en esencia se le llama, digamos, al estudio de lo que es la arqueología del inconsciente, el estudio de las profundidades. Y aquí tenemos esta figura del iceberg, donde tenemos fraccionado en 2 partes. En la parte superior tenemos lo observable, lo que somos capaces de tener conciencia. Y en la parte, digamos, inferior encontramos lo que Freud llamaría como el inconsciente, lo que no es observable, lo que es latente, lo que es subyacente. Y sujeto a exploración, jamás podríamos conocer la totalidad de ese inconsciente, solamente fragmentos. Y bueno, Freud habla sobre lo que menciona precisamente Cortázar, digamos, dice, ahora bien, se daba el caso singular de que tales motivos traumáticos y todos los impulsos anímicos a ellos enlazados quedaban perdidos para la memoria del paciente, como si jamás hubiesen sucedido, mientras que sus efectos, o sea, los síntomas, perduraban inmodificables, como si para ellos no existiera el desgaste del tiempo. O sea que otra vez, aquí digamos como que es como en el individuo se puede dar el olvido, digamos, de estos procesos anímicos y realmente simplemente nos contentamos con esta porción, ¿verdad?, de lo que podemos lograr cobrar conciencia.
Entonces, la propuesta es la siguiente. Voy a empezar, por ejemplo, con Casa Tomada. Voy a compartir con ustedes esta pequeña cita. Voy a introducir una herramienta psicoanalítica y por favor, si tienen alguna duda, trataré de explicar lo mejor, lo poco que sé del tema. Y después van a haber algunas preguntas que a mí me surgieron al leer Casa Tomada y podemos empezar con la discusión. Yo voy a estar tomando notas de las ideas que ustedes traen a la mesa, porque lo interesante es, digamos, voy a sumarizarlas, escribirlas aquí en la pizarra, o bueno, podríamos usar de hecho la pizarra de Webex. Y entonces después vamos a encontrar vínculos entre las ideas de diferentes personas. Entonces les comento el primer relato. Aquí hay una cita que me gusta mucho, Casa Tomada. Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Entonces, la característica de los relatos de Cortázar es que son oníricos, o sea, parecen sueños. Y entonces se me ocurría, ¿por qué no interpretar estos relatos como si estuviéramos interpretando un sueño? Freud en 1900 escribió la obra que da inicio al psicoanálisis, que se llama Interpretación de los Sueños. Y entonces, básicamente lo que él propone es que todo esto que parecía, digamos, en la parte inferior del esquema de lo que es el iceberg, todos esos procesos anímicos inconscientes, subyacentes, de alguna manera tratan de exteriorizarse, de hacerse ver. Y entonces hay diferentes formas, desde las más sencillas como un acto fallido, cuando por ejemplo, por decir el nombre de alguien, digo el nombre de otra persona, por marcar el número telefónico de algo, y alguien marcó el número telefónico de otra persona. Exactamente, slips of the tongue, ¿verdad? Entonces, que es de lo más inocente y sencillo hasta el tema de los sueños. Digamos, no sé, los que tienen hijos, seguramente a veces los niños comparten sus sueños. Y lo interesante de los sueños infantiles es que, por ejemplo, si el niño en el día pues tenía muchas ganas de comerse este chocolate o esta paleta de helado, sueña en la noche directamente que se come el chocolate y que, digamos, le gusta la paleta de helado. O sea, son tan transparentes, sería el deseo del niño realizado en un sueño. Y la pregunta es por qué nosotros los adultos no tenemos sueños transparentes, porque nuestros sueños a veces son, como uno dice, qué loco este sueño. O sea, no entiendo por qué soñé con esta persona, por qué pasó esto, por qué estarán tan encriptados. Cuando en el caso de Freud considera que los sueños es la realización de un deseo, como el comerse el chocolate. Entonces, ¿por qué los adultos tenemos este problema con visualizar la realización de nuestros deseos de una manera transparente y clara? Entonces, básicamente, cuando se analiza un sueño, hay dos partes. La primera parte es lo que se llama el contenido manifiesto. O sea, como si yo les preguntara, ¿cuál fue tu sueño? Y ustedes me empiezan a relatar con detalles, colores, personas, qué pasó antes, qué sucedió después. Eso es lo observable, o sea, como la parte superior del iceberg, digámoslo para hacer la analogía. Y la parte profunda del sueño son las ideas latentes. O sea, hay un sentido secreto, oculto, censurado, encriptado, que no logramos descifrar de una manera muy sencilla. Pero que lo que diría Freud es básicamente un deseo hecho realidad. Lo que pasa es que reconocer esa satisfacción, ese cumplimiento del deseo, no es agradable para el individuo y por eso se encripta. Un poquito esa es la teoría detrás de la interpretación de sueños. Hay deformaciones, hay procesos de censura, que en los niños, como decíamos, no existen. Entonces, Freud decía... Así tú sabes que es cierto que Freud decía que unos todos los personajes en su sueño. Yo me recuerdo haber oído de que él argumentaba, pero no sé si es cierto, de hecho es duda de si es cierto, ¿no? O si sabías algo con esa línea, de que siempre tú eres todos los que están en el sueño, aunque parezca tu mamá, aunque parezca lo que sea, siempre es uno mismo el que se está de alguna manera proyectando en cada uno de los personajes del sueño. ¿Has oído algo de eso, no? No había escuchado eso, pero suceden cosas. Por ejemplo, una característica se llama desplazamiento. No sé si les ha pasado. Desplazamiento, que ustedes sueñan con una persona. Imagínense, yo voy a soñar con Brad Pitt. Parece Brad Pitt en el sueño. Ah, se me hace que has soñado. Ese es el deseo, ¿no? Eso me suena. El deseo que está Y de gratis. Entonces, sueño con Brad Pitt, veo a Brad Pitt, pero yo sé que no es Brad Pitt. Yo sé que es Abby, por ejemplo. Es alguien más. Que es alguien más. Entonces, eso es como una especie de desplazamiento. O sea, ves, digamos, la proyección de alguien más,
digamos, solo que interiormente tú sabes que es otra persona. También Sí, hay pasa mucho. un proceso de condensación. A veces puede uno soñar con una persona que es a la vez dos. Otra vez Brad Pitt. O sea, lo importante es que sea Brad Pitt, no importa. No importa hasta cuándo. Pero, digamos, por ejemplo, de hecho, ahí está como con la cita de Freud esta de la fórmula según la cual el sueño es una satisfacción, entre paréntesis disfrazada, de un deseo, entre paréntesis reprimido. Es la que mejor y más profundamente define la esencia del sueño. Entonces, durante el sueño, digamos, la reflexión se divide. Ahí está una obra de Dalí, ¿no? Relacionada con el sueño. Entonces, la idea es que en el sueño, aunque hay censura, hay menos censura que cuando estamos conscientes. Entonces, algo aparece, algo nos da, digamos, luces de dónde está este deseo. Entonces, yo tengo pues las siguientes preguntas, ustedes tendrán otras, pero podríamos empezar. Primero, si tratáramos de definir, de acuerdo con nuestra interpretación, cuál es ese contenido latente, no el manifiesto de Casa Tomada, sino qué es lo que está detrás, digamos, del relato, cuál es la idea o la preocupación o qué está en el fondo del relato. Empecemos por ahí. O sea, tratemos de descifrar el contenido latente, como si fuese un sueño. Y yo empiezo a apuntar. Si quieren, tal vez en la pizarra, me va a costar un poquito más vincular, pero... Si quieres suelto mi primera observación, ¿verdad? Sí. Digamos, relacionado con el párrafo que pusiste. A mí me da mucha risa porque solo empecé a leer el relato y ese párrafo, digamos, yo tengo un nexo muy fuerte con la casa de mi abuela, ¿verdad? Yo sueño mucho con la casa de mi abuela. Siempre que tengo sueños, usualmente es en la casa de mi abuela. Y bueno, pero a lo que voy es que, digamos, yo sí creo que pareciera ser, me atrevería a decir que tal vez esto no es una particularidad. Yo creo que probablemente uno tiene un nexo muy fuerte, probablemente no con la abuela, sino que con quien haya sido la persona con la que más pasó una buena cantidad de su niñez, ¿verdad? Como que ahí hay, como que uno tiene recuerdos muy importantes de esa edad. Estoy hablando de que uno tenía 5, 4, 6, 7 años por ahí, ¿verdad? Entonces, no sé, en mi caso es la casa de mi abuela, pues, pero digamos, en alguien más va a ser otro lugar. Pero vamos, a lo que voy es que creo yo que esa etapa de la vida probablemente sí va a dejar mucho material para los sueños, pensaría, de quería especular, ¿no? Sí, pero ¿cuál era la pregunta que habías hecho, perdón? ¿Cuál es? Digamos, ¿cuál es el contenido latente? Ahora, sí, perdón, del relato de ellos. Yo te digo que a mí me pareció bien curiosa la contradicción que al final se desenlaza en la historia, ¿verdad? Porque, digamos, él dice, ojalá que no dejen la puerta abierta para que no se metan los ladrones, ¿verdad? Pero él no ve a los que están invadiendo su casa y al final no saben lo que son, ¿verdad? Pero lo que voy es que ahí hay una cuestión rara, ¿verdad? Una contradicción de, bueno, ¿por qué no miraban a estos sujetos como invasores? ¿Verdad? Pareciera como que les estaba dando... Es más, veo suma pasividad, veo mucha pasividad y veo mucha... Es que no es la palabra que creo que es una pasividad, veo sumisión la palabra. Veo mucha sumisión. Como que eran personas que tenían mucho dinero, supuestamente, ¿verdad? Que vivían bien, ¿verdad? Pero no estaban cuidando lo propio, digamos, ¿verdad? Y simplemente estaban aceptando hasta que terminaron saliendo de la casa. Entonces para resumir, veo sumisión reflejada en el sueño, ¿verdad? Pensaría que mucho, la palabra creo que lo describe sumisión. Cuando hablas de contradicción, ¿qué sería la contradicción específicamente? Que no, digamos, pero eso es más una curiosidad del aspecto literario, ¿verdad? Digamos, me entra la duda de por qué no miraban en el sueño, ¿verdad? O si lo vieron, como sea, porque no miraban a estos invasores también como parte de los ladrones, porque eran una clase aparte. O sea que los invasores... Porque estos sí tenían autoridad, digamos, derecho para... sus ladrones. Ajá. Yo, perdón. De hecho, me entró la duda si no escribió él en la época... ¿En qué época escribió este relato? Esto es como de los 50. 50, cerca de la Segunda Guerra Mundial. Post, Despacito, 40 y pico, ¿no? 46, etc. 45. Hasta el 45. De 39 al 45. Pues yo solo con esto que comentaba Carlos, a mí también me pareció curioso, pero yo lo miraba como que ellos van dejando atrás por su misión muchos de sus partes de su vida, sus recuerdos, sus posesiones
en ese caso serían internas, ¿verdad? Porque los invasores van cerrándoles los espacios hasta que llegan a sacarlos. Pero ellos no hacen nada por saber quiénes son o Solo por qué cierran lo la puerta. están haciendo. Solo cierran las puertas. Solo cierran la puerta y agarran y van para afuera, y van para afuera, y van para afuera, y van para afuera. Como que ellos fueran cerrando como que él fuera cerrando ciertas etapas de su vida. Cerrar etapas, ajá. Y siempre habla de su hermana, que es como que su ser más cercano en esa etapa. ¿Cortázar se casó? ¿Se casó? Sí, 2 veces. Bueno, tuvo 3 compañeras, pero 2 veces, con la primera y la tercera se casó. Sí. Voy a ver solo... Adelante, Sebastián, te escuchamos. Gracias, gracias. Casa Tomada es de 1946, justo el año donde se da el advenimiento del peronismo en Argentina. Gana el general Perón el primer gobierno de su larga trayectoria. Por eso muchos interpretaron que los invasores es el peronismo. Lo que no estoy diciendo que sea mi interpretación, es una interpretación como popular en la Argentina. En la escuela secundaria se dice eso, entre otras interpretaciones, cuando leemos el texto, ¿no? Que era un artículo de un opositor al régimen, bueno, peronista, que yo, fascista, no sé. Eso, para empezar, empecé por atrás, Astrid, perdón, y ya que empecé por atrás, sigo con la segunda pregunta, que a mí me parece más sencilla, la del símbolo, ¿no? Me parece que el símbolo tiene que ver con la seguridad, no tanto por los recuerdos y la cosa del ámbito de la familia y los objetos familiares, sino más parece como un útero la casa, como esa región a donde el feto está, bueno, cómodo. Por eso también me parece que es un símbolo de la zona de confort, como la llamarían ahora. No creo que Cortázar hubiese utilizado esta terminología, pero me parece que sí podría ser denominada de esa manera. Y después, lo que está latente, me parece la pregunta más difícil, y solamente tengo conjeturas y débiles. Me parece que lo que está latente es de qué manera nosotros enfrentamos el riesgo, el peligro, lo desconocido, no sé, eso de salir de la caverna, o no sé si de la zona de confort. Gracias. Gracias a ti, Sebastián. Continuamos. Sí, Jali, gracias. Voy yo. Yo creo que voy un poquito en línea con lo último que acaba de decir Sebastián, pero es como nosotros respondemos a diferentes situaciones que nos pasan. Yo lo vinculaba mucho, que hace como 2 semanas yo estaba platicando con alguien y me dice, mira, a mí cuando tenía 7 años a mí me dijeron, no podés aprender matemáticas. Y yo me lo creí, ¿verdad? Entonces toda la vida, para mí los números nunca han sido lo mío, ¿verdad? Y yo lo vinculaba con cuántas veces dejamos que situaciones lleguen y tomen parte de nosotros, simplemente con un no, con un sí, con afirmaciones, ¿verdad?, de diferente tipo, y cómo nosotros respondemos a ello, ¿verdad? Podemos responder con facilidad o podemos responder con actividad, ¿verdad? En este caso, en el cuento, era responder, ¿verdad?, con facilidad, ¿verdad? Con ok, ya lo tomaron, perfecto, ¿verdad? ¿Ya? Solo nos vamos corriendo. Pero lo vinculaba mucho a la vida personal, ¿verdad? A cuántas veces un no o un sí para mi vida ha sido algo tomado, ¿verdad? Algo donde yo digo, bueno, ya no tengo acceso a ello, entonces mejor me voy corriendo, ¿verdad? Entonces es no tener una capacidad de responder a, no sé si no es no responder, es elegir responder de esa forma, ¿verdad?
es elegir responder no haciendo nada. Eso principalmente. Cuando uno lee este relato, no sé si les pasó al inicio, es una como paz y una tranquilidad. Uno mira lo cotidiano, lo bien que ellos se sienten en la compañía el uno del otro, los dos hermanos, como que disfrutan el día, la limpieza, el poder hacer el almuerzo, preparar el fiambre, digamos, para la noche. Eso es como una comodidad, precisamente como mencionaban ustedes, una tranquilidad, una paz, digamos, que se percibe digamos, en esa pareja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y hasta el final del relato, ¿cuál fue la impresión de ustedes de ese final, en el momento en que están ya fuera de la casa y deciden tirar la llave? Queda, digamos, fuera totalmente esa paz, esa tranquilidad, esa convivencia tan armoniosa. ¿Queda eso atrás para los hermanos? Yo percibo que ellos mantienen su paz, pero por no perder esa paz, prefieren tirar la llave y dejar todos sus recuerdos, sus bienes, porque que me imagino que van relacionados con los recuerdos. Pero ellos igual, con la misma pasividad que van saliendo, cierran la puerta, tiran la llave y se van. O sea, como que mantienen, a pesar de haber dejado muchas cosas importantes, su paz. No, pero sí hay cierta pérdida de paz, ¿verdad? Puedo leer el último párrafo, ¿verdad? Cuando dice, ¿cómo me quedaba el reloj pulsera? Vi que eran las 11, pero como me quedaba el reloj pulsera, me quedaba de que todo. Vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene, yo creo que ella estaba llorando, y salimos hacia la calle. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave de la alcantarilla. No pensé que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera a la casa a esa hora y en la casa tomada. Sabemos si hay un cierto... Pareciera ser que si hay una pérdida de esa tranquilidad que supuestamente proyectan, como que sí había un sentimiento de pérdida, ¿no? Sentimiento como melancolía. Como melancolía, como que sí... Eso es lo que yo creo, que es más melancólica la cosa. Y como decir, quiero dejar esto atrás y empezar otra, ¿cómo se llama? Otra experiencia, no sé. Si es que se corta muy de tajo, digamos, al final, porque uno no sabe qué va a pasar después. Sí. ¿Y quién ha tomado la casa? ¿Quiénes son los invasores? Es que fíjate que ahorita ya me hice bolas, porque digamos, bolas en el sentido, buen sentido de la palabra, porque digamos, lo que decía Sebas, ¿verdad? Lo primero que pensé, dije, esto pareciera ser un cuento político, porque por eso me tenía la duda de en qué época fue fue escrito, porque digamos, dije, bueno, esto pareciera ser un miedo a la pérdida de tu propiedad, digamos, si nos ponemos solamente Guerra Fría y todo eso, ¿verdad? Dije, bueno, esta gente probablemente sentía algún temor de que les quitaran su hogar, ¿no? Y venía con esa idea, pero después de que me dijiste y especialmente con lo que le diste de Cortázar, ¿verdad? De que realmente sí, muchos eran sus relatos sobre sus sueños, ¿verdad? Entonces ahora ya me entró duda, ¿no? De si no es algo un poquito menos político y más asociado a la pérdida de lo que te daba, digamos, el aceptar que lo que te da tranquilidad y paz, eventualmente lo puedes perder. Y que la casa simplemente sea una metáfora para lo que te da tranquilidad, te da estabilidad, te da alegría. ¿Sí? Totalmente que no sea tan político el tema, sino que más de la línea de simplemente de un relato sobre los temores de perder lo que para uno es importante, ¿no? Sebastián coincide contigo, tal vez Sebastián, si pudieras elaborar un poco más. Perdón, sí, puedo. No, la verdad que la hipótesis esa del peronismo me parece una típica utilización política del cuento de Cortázar, ¿no? En este caso de los peronistas para criticarlo por, no sé, impopular o gorila, como se le dice acá a los antiperonistas, y de los antiperonistas para poner a un gran escritor
su lado. Una de las hipótesis, uno de los argumentos que avalan la idea de que el cuento fue escrito en contra de Perón es que este texto se lo lleva Cortázar a Jorge Luis Borges, que dirigía una revista que se llama Anales de Buenos Aires, bueno, una revista literaria de la época. Borges ya era un hombre, sí, un escritor importante, y Cortázar era un jovencito. Y le dice: maestro, mire, tengo un cuento, me gustaría que lo lea. Y Borges le dice: bueno, venga en una semana y le digo que me parece. Entonces Cortázar vuelve a la semana y Borges le dice: ya lo mandé a editar. Y lo editan en esa revista que era típicamente antiperonista, la revista, ¿no? Entonces, todo eso, y Borges era antiperonista, la mamá de Borges y la hermana de Borges estuvieron presas en el peronismo, así que, bueno, todo esto alimentó. Sin embargo, yo coincido con Carlos, me parece que es apresurado hacer esta utilización política del cuento, y sí, creo que tiene que ver mucho con lo psicoanalítico, mucho con la metáfora, y esto me hace pensar en qué tipo de relato es Casa Tomada, porque no es, desde mi punto de vista, no es el surrealismo ese de Antonin Artaud, de Jean Arc. Yo te mandé, Astrid, hace un ratito una poesía surrealista que a mí me parece bien identificable. O sea, ahí se identifica el surrealismo, en esa poesía, ¿no? Donde se habla de niños con cabellos de piedras y cabellos de sándwiches, ¿no? Una cosa rarísima. O sea, como algo escrito espontáneamente, que parece una broma. Me encanta la poesía, no estoy hablando mal de ella, pero en Cortázar eso no pasa. Por eso yo no lo veo un surrealismo como la expresión de lo descabellado. Me parece que Cortázar hace de las cosas anormales cosas cotidianas o normales. O sea, hace normal lo anormal, no sé cómo, o hace normal lo absurdo. Porque a mí me daría impotencia que me esté pasando eso. Sentiría una reaccionaría y tendría, no sé si violencia o alguna palabra. Y Cortázar lo deja así como pasivamente. Y acá me parece que es metáfora de que, ¿por qué yo decía antes esto de cómo enfrentamos los problemas? Porque quizás Casa Tomada es una metáfora de esas veces que nosotros tenemos que hacernos cargo de las cosas y no nos hacemos cargo, y las mandamos a la parte de abajo del iceberg, como expresaba también Astrid antes, haciendo que después exploten, vaya a saber cómo, ¿no? Me parece que es eso, que por no hacerme cargo termino como termino, y bueno, termino como termino, quizás termino en libertad, pero para eso tengo que hacer algunas cosas, no sé. Pero digamos, yo creo que por ahí, hay un punto importante, Sebastián, porque digamos, tú preguntabas quién tomó la casa, ¿verdad? Yo siento, meditando un poquito ya con lo que hemos hablado, yo sí creo que la inconsistencia es importante, porque digamos, pareciera ser que el cuento sugiere que uno sabe lo que es correcto, uno tiene en su mente como que el curso de acción que uno debe seguir, porque uno sabe lo que es un ladrón, ¿verdad? Sin embargo, cuando supuestamente uno debe actuar y en función de eso, no lo hace, por temor, por comodidad, por pasividad, por cualquiera que sea el motivo, ¿verdad? Pero digamos, yo creo que esa contradicción creo que sí es relevante, pensaría yo, ¿verdad? Porque probablemente uno tiene muchos contextos en la vida donde uno sabe qué es lo correcto y simplemente no lo hace, ¿verdad? O no se atreve a hacerlo o no acepta el reto, ¿verdad? Yo creo que al final tal vez esa contradicción sí es relevante en el cuento. Y como propuesta, porque existen muchas, ¿qué pasaría si los invasores son el tiempo? El tiempo. ¿Son quién? Perdón. El tiempo, Cronos. El tiempo. Explícanos un poquito. ¿A qué te refieres con el tiempo? Imagínate la casa, que es tu vida. Está complicado. Imagínate que poco a poco se van cerrando puertas a las cuales no puedes acceder, sea tu infancia, sea tu adolescencia, sea Como etapas. como etapas. Y se van cerrando y de alguna manera ya no puedes acceder a los objetos. Por ejemplo, decía, yo dejé algunas cosas ahí, dejé La jovialidad, la penas, juventud, y hasta bienvenida que a las poco a poco te arrugas. vas sacando, o sea,
Si fuera una metáfora de... No sé. Pero, ¿Qué significaría cuando te vas y cierras la llave? ¿Que te moriste? ¿Que se acabó? o que de alguna manera has cobrado conciencia, digamos, del tiempo. La verdad es que es bien interesante, porque digamos Pero de es alguna... solo una idea, ¿verdad? O sea, no... No, pero fíjate, pero digamos, No tiene mucha... es una forma muy interesante verlo, porque digamos, yo sí creo que algo que puede generar mucho sufrimiento es el rehusarte a aceptar que hay cosas que simplemente ya dejaron de ser. Es decir, por eso les da el ejemplo a la juventud, pues hay un montón de simplemente se acaba, punto, no importa qué haga uno, se acabó, ¿verdad? Entonces, digamos, pero yo siento que esa incapacidad de poder decir, cierro esta puerta y sigo adelante y me alegro con lo que tengo en el momento, ¿verdad? A veces es una fuente de tristeza o de estrés en la vida, ¿no? Pero de alguna manera, fíjate que es interesante porque si lo ves así, ahora se le da cada vuelta, ahora ya no son sumisos, ya no son... sino que ahora ya no son pasivos, sino que pareciera ser que sugiere cierta capacidad para decir, acepto mi destino, pero acepto los cambios. Eso se podría amarrar, yo no sé, si a la parte política también, porque habría que ver un poquito cómo fue la vida de Cortázar después, si él reaccionó o no a todo el peronismo. Sebastián, no sé si tú tienes conocimiento de eso que pregunta Pepe. Sí, de hecho fue al exilio. Cortázar tuvo que irse del país. Si mal no recuerdo, en el año 50. No se quedó, Cuando el peronismo... no peleó, digamos. No. Peleó desde afuera. O sea, era un régimen fascista. No se podía. Corría riesgo la vida. No era sencillo. Sí, porque esto también podría ser el periodo donde él va cerrando las puertas, va dejando atrás todas sus creencias, sus convicciones, y al final, bueno, acepto lo que está pasando y seguiré para adelante. Yo creo que yo no puedo creer que no se puede desasociar las experiencias que él ha tenido hasta ese momento de lo que él está proponiendo o de lo que él está manifestando. Pues. Definitivamente para mí creo que eso tiene mucho que... hay que conocer a fondo cuáles fueron sus experiencias emocionales, experiencias físicas o lo que sea de la época o de antes de la época, para poder realmente llegar a alguna a una conclusión más inteligente de lo que él está escribiendo. Yo no creo que la podemos desasociar, pues. Entonces hay que conocer a fondo eso que estaba diciendo. Sí. Llegó un momento donde él tiró la llave, o como digo, quería tal vez decir hasta aquí el pasado, y ahora veamos qué pasa, y también se mezcla esto de tiempo, digamos no tiempo, sino que eventos que empiezan a suceder, que afectan su behavior, ¿cómo se llama? Su comportamiento. Y aquí el reto es como del relato, como tratar de conocer, o sea que ahorita nos estamos yendo a la inversa, ¿verdad? De la propuesta. Sin conocer el fondo, su vida, no creo yo que podemos evaluar nada de lo que está haciendo. Yo así pienso, muy difícil. Es como un artista, el artista que empieza a pintar cuestiones, realmente está interpretando muchas cosas de sus emociones y de su vida. Él las plantea, uno ve la pintura y la interpreta, lo que está viendo sin conocer al artista. Eso es siempre es una cosa conflictiva, ¿verdad? Porque si uno analiza eso, es decir, ¿cómo puede una persona evaluar una pintura y criticarla sin conocer realmente quién es el artista, cuáles son sus ¿cómo se llama? Sus manifestaciones, sus cosas que pudieron haber influenciado? Porque hay cosas que solo se interpretan, ¿verdad? El abstracto y todo lo interpreta, me gusta, no me gusta, pero ¿por qué? ¿O qué es lo que esto está tratando de decir, ¿verdad? Y para poder interpretar qué es lo que está tratando de decir, tiene que conocer uno el fondo de dónde surgió o cómo surgió. Ahora también otra tentativa es lograr una interpretación para sí. La digamos Por eso, independientemente correcto. de la vida, Eso supuestamente es lo que trasciende, ¿verdad? La pequeña verdad. ¿Puedo comentar algo ahí? Es que fíjate que precisamente creo que hay un poquito, lo que va a decir ahorita, creo que hay un poquito de lo que dice Víctor y lo que sugerías, ¿verdad? De hecho, en el arte yo he visto que hay dos filosofías desde el punto de vista de los artistas, ¿verdad? Una es, por ejemplo, en Rand es mucho esa línea de que yo voy a generar una obra con una intención específica, los personajes juegan un rol particular y casi que están diciendo, esto es la forma en que debe ser interpretado esto. Yo quiero que mi obra refleje esta interpretación, ¿verdad?
Y luego está la otra línea de artistas que dicen, yo generé esta idea, pero lo interesante del arte es que lo que sea que estimule a la otra persona. Digamos, me voy a venir un poquito al contexto actual, ¿verdad? Digamos, Eddie Vedder es un artista de rock, ¿verdad? Siempre que los fans le preguntan, ¿qué significa para ti la canción que hiciste en tal época? Él siempre dice, a mí no me gusta decirle a las personas qué significa para mí, porque lo importante no es qué significa para mí, lo importante es qué significa para ti la pieza, ¿verdad? Entonces él dice que no le gusta conversar por qué la hizo, porque él cree que eso es imponerle a la otra persona una opinión personal de por qué la canción o la pieza le gusta. Entonces son dos filosofías artísticas, ¿no? Porque lo estoy diciendo. Porque, digamos, creo que ayudaría un poquito lo que dice Víctor, de qué linaje de artista era Cortázar. Si era una persona que lo que quería era crear, me late que no. por el lado freudiano, que aparentemente él apreciaba, ¿verdad? Se me hace que realmente él quiere que el cuento signifique lo que sea que quieran ustedes que signifique para ustedes. ¿Ya? Yo creo que él está tratando de hacer una obra muy personal, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener un significado genérico. Y estoy utilizando un poquito lo que aparentemente traía. No, pero es al revés. Lo que estás diciendo, no sé si lo hace personal, es una cosa que tiene que ver con su comportamiento, su experiencia. Si lo hace genérico, así lo interpreto. Genérico es para que otra gente lo interprete, ¿o no? Tal vez yo lo que estaba diciendo es que como aparentemente él tenía una base freudiana, mi impresión es que usualmente cuando uno entiende un poquito a Freud, usualmente Freud, los sueños y estas cosas son muy personales. O sea, digamos, de hecho, en teoría un buen psicoanalista no debe decirle a la persona, ese sueño significa tal y tal cosa. En teoría, eso lo debe descubrir uno. Uno debe de darle a los... Entonces yo creo que es muy parecido acá en este caso los cuentos, que yo creo que el cuento es uno el que decide, que le dice a uno el cuento, ¿verdad? Si entiendo bien, la postura de Víctor era, uno para entender la obra, miro las influencias y qué le pasó en su vida y qué fue la vida del artista. La otra es, veo la obra y trato de entender a través de ella el artista, y la otra es, veo la obra y veo qué es para mí. Mi hermana que es interpreto coreógrafa, yo o cómo me afecta a mí? últimamente cuando hacía sus obras, mi hermana coreógrafa, yo trataba de entender qué estaba ella expresando. Es mi hermana, conozco su vida, pero ella me decía, Carla, olvídese, siéntese en el público, sienta a ver qué siente usted. Sí. O sea, ¿qué significa eso para usted? Claro. Esa era la... Como comprenderte a ti misma. Exacto. O sea, digamos, los relatos te ayudan a tener esa pequeña verdad que es solo tuya. Por eso es que no puede haber una interpretación universal única, sino para cada quien. Dicen más de uno que de él. Dice más de uno que de otro. Si quieren les comparto un poco, solo quiero leer antes de compartirles algo que escribe sobre este relato Cortázar. Digamos, Sebastián escribía por aquí que hace pobre diablo a los ladrones que quisieran ingresar. Y también obra abierta de Humberto Eco. No sé si quieres comentar esto dos antes de ver la cita de Cortázar. Lo de Humberto Eco es la segunda hipótesis que plantea Carlos, ¿no? Que en el extremo podría decirse que la obra de arte termina en el espectador, o sea, la define el espectador. Ese sería como un extremo de la segunda idea de Carlos. Pero lo de que hace pobre diablo a los ladrones que quisieran ingresar me parece... ¿Por qué dice esto al final? ¿Por qué cierra así, no? ¿Por qué entrar a la casa que ha sido invadida hace una persona un pobre diablo? Y me parece que eso puede resolver un poco las preguntas que decía Astrid, ¿no? Por eso otra interpretación que también es habitual de Casa Tomada es que la casa representa el ámbito de lo cotidiano y de lo cierto, y el afuera representa el ámbito de lo incierto y de la libertad. Esa es una interpretación muy habitual, no sé si genérica para usar el término de Carlos, no creo que haya que buscar una explicación única para una obra de arte, y me gusta que el espectador pueda construir parte de la obra en sí mismo, pero me parece importante ese final del texto de Cortázar para pensar de qué se trata. Y, digamos, si quieren, les muestro brevemente la cita. Esto es de Cortázar, dice: ese cuento fue resultado de una pesadilla. Yo soñé ese cuento.
solo que no estaban los hermanos, había una sola persona que era yo. Algo que no se podía identificar me desplazaba poco a poco, a lo largo de las habitaciones de una casa, hasta la calle. Me dominaba esa sensación que tienes en las pesadillas. El espanto es total, sin que nada se defina. Miedo en estado puro. Había una cosa espantosa que avanzaba, una sensación de amenaza que avanzaba y se traducía en ruidos. Yo me iba creando barricadas, cerrando puertas, hasta la última puerta que era la puerta de la calle. En ese momento me desperté, antes de llegar a la calle. Me fui inmediatamente a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. Buenísimo. Buenísimo. Si les viene bien para explorar un poco la del segundo relato, quizás el clásico, ¿no? Carta a una señorita en París. Tengo esta cita para compartir. André, yo no quería venirme a vivir a su departamento de la calle Suipacha, no tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta las más finas mallas del aire. Y quiero proponerles el siguiente método. En psicoanálisis se habla mucho del método de asociación libre. Y la idea es, no sé si quienes han estado en una experiencia psicoanalítica, yo lo he estado, y por ejemplo, muy distinto es cuando yo tengo a un psicólogo, por ejemplo, y estoy viéndole. Entonces, porque uno en la mirada refleja mucho, censura, por ejemplo. O sea, tal vez ustedes me relatan algo y yo hago una expresión que automáticamente me puede cohibir. O sea, tal vez tengo temor de continuar expresándome. Entonces, la idea es uno sentarse en un diván. Y en el diván, digamos, está el analista en la parte de atrás precisamente para quitar la mirada. Y en ese momento, pues uno libera más su discurso y se utiliza este método de asociación libre. Esta es la definición de Freud. En esta necesidad comencé a poner en práctica el método de asociación libre. Consiste en comprometer al sujeto a prescindir de toda reflexión consciente y abandonarse en un estado de serena concentración al curso de sus ocurrencias espontáneas e involuntarias. Tales ocurrencias las debía comunicar al médico, aun cuando en su fuero interno surgieran objeciones de peso contra tal comunicación, por ejemplo, las de tratarse de algo desagradable, desapartado, niño o impertinente. O sea, es, digamos, básicamente, como lo dice, libre asociación. Todas las ideas, si piensan, cuando uno sale de la universidad después de dar una clase, va conduciendo a su casa, uno tiene un monólogo interno. O sea, uno está pensando continuamente, no es como que deje en blanco la mente y va saltando de un tema hacia otro. Entonces uno creería que eso es totalmente involuntario, que no hay lógica. Pero bajo el método analítico, de hecho, sí puede encontrar a uno algún sentido en ese aparente, digamos, discurso de palabras, digamos, no asociadas. Entonces, digamos, usando el método de asociación libre, me gustaría, yo voy a anotar en las pizarras, que si me pudieran enumerar qué ideas se les vienen con este relato, qué conceptos aparecen en el relato, y solo hacemos un listado. Y tal vez después podemos tratar de encontrar un sentido al salir de la asociación. Si quieren, empezamos ahí. Vamos a crear una... Como es libre, ¿verdad? Pues a mí me encantó cómo introdujo los conejitos. ¿Cómo introdujo? Cómo introdujo los conejitos en el relato. Me dio mucha risa. Es que no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Porque pareciera que lo saca como algo trivial, ¿verdad? André, yo no quería venirme a vivir en el departamento de la calle Suipacha. No tanto por los conejitos, más bien porque me duele ingresar a un orden cerrado. Y lo pone como, y uno dice, bueno, ¿y por qué hay conejos ahí? ¿Dónde están esos conejos? Se me pareció muy simpático como recurso literario. Entonces, tal vez, no por un párrafo, conejitos y forma de introducirlos. De ahí resultó que los conejitos eran bizarros, ¿verdad? Pero... yo todavía no entiendo por qué los vomitaba. No entiendo, esa parte no la entiendo. Es como una paradoja de expresión, podría ser. Pero no hay mención de eso anterior, digamos en lo de los conejitos solo aparece así de repente, ¿ok? Sí, así arranca. Sí, es que por eso en la segunda oración ya está. No, yo digo pues algo relacionado con otra cosa, pues que él haya escrito ahí, uno sabe. Antes. Sí, no sé, solo dudo, ¿verdad? Porque los menciona como que si tendría que haber alguna referencia a eso, pero tal vez no. ¿Puedo una? Adelante, Sebastián. Quizá una pregunta para todos que en algún momento se ponen a escribir y no tienen ahí cerca a la musa o la inspiración o no han bebido nada, o no sé. Bueno,
Imagínense en ese momento, ¿no? Que uno se siente como, no descompuesto, pero se siente imposibilitado, incapaz, ¿no? No le salen las cosas, tiene que escribir la clase, tiene que escribir el paper para la revista o el artículo para el periódico y no sale. O Carlos tiene que componer su canción para Viernes Verde, o sea, y no sale. O sea, cuando sale, ¿es todo placer o no hay algo de, no sé si vomitar o defecar o parir, o dolor o de algo de esa? ¿No hay algo así? No sé, pregunto. Continuamos con las ideas. Y después tratamos de encontrar algún sentido. Los conejitos eran molestos para él. O sea, no lo dejaban dormir. O sea, eran contradictorios, siguiendo un poquito la línea de Sebastián, ¿verdad? Es decir, eran contradictorios porque pues, le daban ternura, como que, pero también, porque tengo entendido, los cuidaban en la noche, para que no los viera como Isabel, se llamaba. Ocultaba. No, Sara, sí. Para que no los viera Sara. Nunca entendí por qué no quería que los viera Sara. Pero digamos, la cuestión es que creo que es lo mismo, hay una contradicción. Son a la vez tiernos y dulces, pero a la vez son annoying, ¿no? Así como mi dálmata. Que se cumplió mi teléfono. No me registra la chica con mi mujer. Es una metáfora. El dálmata es metafórico. Les comparto aquí solo para continuar, digamos, las ideas. Fíjense que uno podría, bueno, estas son mis dudas, ustedes tendrán otras. Estas ideas, esta asociación libre de ideas que estábamos haciendo, pues era para tratar de encontrar un sentido latente al relato. A mí me surge la duda por qué se siente culpable de alterar el juego de relaciones de toda la casa, de cambiar, digamos, dónde se encuentra esta taza, de romper ese como equilibrio, ¿no? ¿Qué es esa casa de la señorita en París? O sea, donde él llega. ¿Qué son los conejitos? Empecemos ahí, ¿por qué los conserva? Si son tan molestos, ¿por qué no los regala, los deja ir como en otras De hecho, no los pudo matar, ¿no? Porque pensó en matarlos. Pensó en matarlos, Pero con alcohol de quemar. O sea que de alguna forma eso refleja valores del... Yo tengo clase, ¿no? Digamos, eso de alguna forma refleja valores del artista, o del artista, o de él, de Cortázar, pero en el sentido de que está... Si estamos pensando que está proyectando ahí, ¿verdad? Que de alguna manera no es una persona violenta. No llegar a un extremo. No llegar a... Aunque sí pensó que podría saber sabroso, ¿no? Porque sí lo menciona. Yo lo veo como que si cada uno de los conejos fuera un tipo de creación literaria o no sé si él escribía para un periódico o para alguien y fuera como que cada cierto tiempo él creaba o vomitaba un conejito, porque lo dice de una forma muy suave, digamos, para que pero cuando él entregaba esos conejitos a, ¿cómo se llama la señora? Hasta que se ve encerrado en el ambiente del apartamento donde va a vivir durante un tiempo, porque después lo deja y vuelve a trasladarse a otro y no sabe a dónde se va a ir. Y cuando él prácticamente comienza a ver que los conejitos le son molestos, los quiere censurar, digamos, en el caso de matarlos, pero ve que son bonitos, que son blancos, que son suaves, y de repente cuando se está dando cuenta de eso, también es como que estuviera escribiendo algo, le gusta, lo deja, después escribe algo más, pero ve que no es tan bueno, entonces los conejitos hay negros, hay grises, hay... Sí, verlo como una metáfora al proceso literario, sí es bien sugestivo, ¿verdad? Porque son como que son un montón de ideas que uno tiene en el cajón, que uno nunca quiso publicar. Y que las tenés ahí y están bonitas. Que son bonitas, pero no suficientemente buenas como para... Y cuando vas a sacarlas resulta que no son tan bonitas, y hay unas bonitas, otras no bonitas. ¿Quién tiene pendiente algo de publicar aquí?
Lo voy a no hablemos soñar. de eso, por favor. Un par de Voy a juguetes. soñar. Voy a soñar con la fundación. Sí, digamos, hay algo interesante en, o sea, lo que estaba comentando Pepe, me llamó la atención aquí, coloca encerrado en un ambiente, como estar, porque ¿qué es lo que hace distinto la casa de la señorita que está en París de otras casas en las cuales ha estado previamente, donde pudo regalar a los conejitos, bueno, se daba un conejito a la vez, nunca se daban esta sucesión de conejitos, por decirlo de alguna manera. Y de hecho tiene que ver con la cita, ¿verdad?, que habíamos compartido acá, de esta parte inicial. Más bien porque me duele ingresar en un orden cerrado, construido ya hasta en las más finas mallas del aire, como que hay algo ahí en la casa de la señorita que vive en París que lo Como si oprime, fuera un- que lo censura, como ustedes bien Sí, lo habían dicho. encerrado en un periódico, algo así, que donde le dictan las normas y él tiene que hacer eso, y si no hace eso, Bueno, no. pero sí es interesante que eso haya acentuado a los conejitos, ¿no? Normas quizás. Y le salen conejitos de todos Le colores, salen más, menos como porque antes no le habían salido conejitos negros ni no grises. tan seguidos. Y no tantos. Y no tanto. Ni no tantos. Y ustedes cuando vieron que llegaron a 10, porque eran 10 conejitos, lo que cambia el tono de la carta es el 11º conejito, ¿no? Dice, porque entre el 10 y el 11 hay un hueco insuperable. Y allí el devenir de la carta es otra, la angustia está presente. ¿No? Yo le comentaba a Cali que uno termina el relato y uno está angustiado. O sea, esa es la angustia de este personaje. ¿Por qué? Porque ese conejito adicional cambia. Digamos, repito, porque antes había algo de esperanza, algo de optimismo, se puede manejar, se puede hacer con, y después ya fue algo insuperable. ¿Te acordás dónde está eso denunciado, conejito? Sí. Sí, ¿tú lo puedes leer, ¿En qué Sebastián? página está dando? No me acuerdo, ¿sí? Lo del 11º no, pero lo del final me tiene muy preocupado. Claro, al final hay muchas tentativas, de hecho. La Podríamos última esperar. oración es realmente, no sé, está abierta a tantas interpretaciones. Puedes leerla, Pero bueno. Sebastián. Sí, puedo. No creo que les sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, antes de que pasen los primeros colegiales. El otro cuerpo. A ver, da la impresión como que es alguna cosa de muerte o algo, no sé. Sí, O allí. sea, como Un que hay suicidio, ¿no? un cambio completo de patrón, ¿verdad? Lo que está pasando. Cuando surge este 11 Por denunciado. lo que dice, ¿verdad? Que otro cuerpo, no sé, eso me suena, pero es solo pura interpretación, como dice Sebastián, ¿no? Como que pasa a otro estado físico, algo ahí, no sé. Otra cosa interesante es el trébol, ¿verdad? Una pregunta, ¿podría ser suicidio del personaje o podría ser Sara, que le ha descubierto? No, digo. Tremenda, Astrid. Sí, o sea, No lo había pensado. Yo pensaba en el suicidio del protagonista, que se mata con los conejitos. porque Y ella- después pensé... Perdón. que digamos, si es suicidio, la carta la cierra antes y después mata a los conejitos y se suicida. Y lo otro es Correcto. simplemente en desesperación, sucedió este evento y ya solo escribe explicando el evento y dándole algún contexto a la señorita que está en París para tratar de comprender algo tan ilógico, ¿no? Pues sí. Who knows? ¿Puedo? Adelante, adelante. Siguiendo con esto de la creación, ¿no? Del vómito como el esfuerzo creativo, no sé, eso que decía Carlos también. ¿No será que él va mejorando en la medida que va vomitando los conejitos y después son más coloridos y más grandecitos? ¿No será que va mejorando la producción artística y en un momento
todo esto es pregunta, no tengo ni idea, pero en un momento como que la obra lo asfixia, los conejitos, la obra lo ahoga, y tiene que terminar con su vida, ¿no? Porque no puede seguir con ella, no puede seguir con la obra. Tiene algo, no sé por qué pienso esto. Yo creo que ahí lo dice Sebastián, o sea, pues yo lo estoy interpretando ahorita. Si nos vamos un poquito más arriba, cuando dice, vamos a ver, en cuanto a mí, del 10 al 11 hay como un hueco insuperable. Usted ve, 10 estaba bien, con un armario, trébol y esperanza. ¿Cuántas cosas pueden construirse? No ya con 11, porque decir 11 es seguramente 12, André. 12, que serán 13. Entonces está el amanecer y una fría soledad en la que caben la alegría, los recuerdos, usted y acaso tantos más. Está este balcón sobre su pacha, lleno del alba, los primeros sonidos. De repente como que ya se abruma de tanto, ¿verdad? O sea, en línea con lo que decía Sebastián ahorita, de decir, ¿verdad? 11 seguro van a ser cualquier cantidad más, ¿verdad? Es que como que va alterando su orden porque él producía 1 al mes. De ahí él se altera y entonces produce un día 10 conejitos. Pero sí suena como que se tiró del balcón con todos los conejitos. Yo siento que sí es bien, o sea, esa parte no la veo, pero yo creo que sí queda bien, sí lo está diciendo ahí. Pero ¿por qué dice también pueden ser 12 y pueden ser 13? Suena como... Pero es un poquito lo que dice Sebastián, de que de alguna forma se está abrumando. Porque no creo que le sea difícil juntar 11 conejitos salpicados sobre los adoquines. Tal vez ni se fijen en ellos, atareados con el otro cuerpo que conviene llevarse pronto, que ese sí hay que llevárselo rápido, porque ese es muy feo que lo miren los colegiales. Los conejitos no son tan feos, pero un cuerpo humano ahí tirado. O sea, yo creo que sí está sugiriendo eso, ¿no? Que hay un momento donde probablemente el abruma el proceso creativo, ¿no? Gracias. Hablemos un poquito de Circe. Ahí no hay parrafito de... No, ahí no encontré un parrafito. Sobre Circe, de hecho, sí encontré un parrafito. Ahí se los voy a compartir en la última parte. Si tú tienes algún párrafo que haga alusión ahí a Carta a una señorita en París, ¿me cuentas, Sebastián? Nunca dijo Cortázar que fuera un sueño también. Astrid, perdón, Sí. una consulta. ¿Y qué decís vos del 11º conejito? Sí, digamos, es como uno en la vida, creo yo que tiene como rutinas, ¿no? Como rituales, digamos, lo que le permiten a uno sobrellevar la vida. O sea, como una especie de orden interno. Bueno, esa es una interpretación nada más. Un orden interno, por ejemplo, el hecho de que nos levantamos en la mañana, vamos a nuestro trabajo, después vamos con la familia, digamos, o sea, como un proceder de la vida, una costumbre, como los hermanos que estaban en la casa tomada, digamos, de esa manera es el ritual. Cuando se rompe el orden, digamos, ese orden interno, hay un como especie de desborde. Eso es, creo yo, lo que le pasa a este personaje, como que hay un límite, digamos, en donde ya no hay ese orden preestablecido y ya lo que puede suceder de ahí en adelante es difícil predecir. Yo tengo mis dudas si no fue Sara, por ejemplo, porque él tenía mucho cuidado en que Sara no identificara que estaba el armario lleno de conejitos. Sí. Y todas las estrategias para tratar de reparar, digamos, esta lámpara que se cayó, y tratar de ocultar estos conejitos, como hay algo como de que no se entere el otro de lo que me está pasando, esto interno propio, digamos. No sé si a la hora de ser descubierto se rompe ese orden y simplemente Pero eso decía que tal vez otro que pasara. puede pasar lo que sea. ¿Cuál es el límite del ser humano para continuar con el ritual, sobrellevar la vida? ¿Cuándo ya no se puede sobrellevar? ¿Qué es lo que te puede disparar, digamos? Para vos es una suerte de gota que rebalsa el vaso. Sí. El onceavo conejito. Y no tiene que ser tan significativo. Digamos, el conejito no tiene que ser como
muy distinto a los otros. Es una pequeña gota, nada más, que rompe con tu orden y con tu vida, básicamente. Sí, está claro. Ahora, si es un hecho, creo yo, si es un hecho, que, digamos, viéndolo puramente del lado artístico, ¿verdad? Si es un hecho que para uno es bastante estresante el sentir que lo que uno está produciendo no es good enough desde el punto de vista artístico, porque uno lo sabe, aunque no sea cierto, aunque digamos, uno se crea que está haciendo algo bueno, lo importante, aquí estoy hablando mucho de la convicción personal, ¿verdad? Otros piensan que lo miren como un maracho, pues, pero digamos, hay un momento donde uno se cree que lo que está haciendo es bueno, pero hay un momento donde uno dice, esto no es bueno, ¿verdad? ¿Para ti o para otros? Para uno, para sí mismo. ti. Pero yo creo que a lo que voy es que esa parte es una fuente de mucho estrés para un artista, el sentir que lo que está haciendo no es suficientemente bueno. Pero no solo para un artista. En general, para todos, cualquiera. o sea, para cualquier, sí, la vida. viéndolo Porque porque está diciendo digo, es el cualquier sentimiento cosa. común, sentir que un artista sienta de que lo que está produciendo no es suficientemente No es bueno. aunque sí lo sea. Aunque tal vez sí lo sea para otros. Y no. de ahí viene la sorpresa de que pegó la canción o pegó el cuadro, o etcétera. ¿Y por qué uno es tan cruel consigo mismo? Porque uno es el principal crítico, o uno trata de ser siempre el principal crítico o, de sí mismo. Es que en la parte artística del problema, la diferencia entre eso y las otras, que no sé llamar las disciplinas o cómo se llama, vocaciones o lo que quieran llamarlo, es que la parte artística es demasiado subjetiva, comparado con otras cosas que pueden ser más objetivas. Digamos, si yo estoy fabricando algo, esas son cosas mucho más tangibles, que podemos evaluar si están bien o no están mal, si tuvieron efecto positivo porque fue rentable, porque gané dinero, qué sé yo. En la parte artística lo mismo están diciendo, puede ser que uno esté creando una cosa fabulosa y que realmente no la perciben hasta que el mundo lo evalúe más adelante en una forma completamente subjetiva. Es el caso de que mueren los artistas y hasta después Sí, de... encontraron que eran la maravilla del mundo. Exactamente. ¿Ya sé para qué les sirvió? Pues Ya están todos los conejitos. Sí. Entonces eso es también parte del dilema, creo, en esas mentes, ¿no? Y un poco también el tema de roles, tal vez, ¿verdad? Porque en el tema de roles yo a veces me encuentro con papás que dicen, no sé si estoy haciendo mi mejor trabajo, ¿verdad? O sea, lo que usted decía ahorita, pero ¿cómo lo puede saber, verdad? O sea, simplemente no sé si soy lo suficientemente cuando bueno. ya el niño está grande, a ver cómo funciona. ¿Cómo salen? Como aprender a no ser tan severo con uno mismo. Creo que eso le daría a uno un poco más de tranquilidad, ¿no? Para caminar en la vida. Circe, aquí tengo una pequeña cita. Un gato seguía a Delia. Todos los animales se mostraban siempre sometidos a Delia. No se sabía si era cariño o dominación. Y aquí, pues más que todo tengo algunas preguntas y después puedo comentarles algún concepto psicoanalítico que pueda ayudar a entender sobre todo esa relación entre Mario y Delia. Porque a mí me surgía la pregunta, ¿por qué Mario está tan enamorado de Delia? O sea, ¿qué hay en ella que le atrae tanto? Por otro lado, pues ver si podemos explorar cuál es la similitud con respecto a la mitología griega de Circe que todos conocemos de Odiseo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el deseo o sea, otra vez viendo el proceso subyacente, ¿cuál es el deseo de Delia allí? ¿Y por qué los padres otra vez son muy pasivos, verdad? Ellos observan esto que está sucediendo, no actúan, tratan de precaver, digamos, hacer algún tipo de precaución, pero en realidad no actúan. Con la que ustedes quieran empezar. O si quieren proponer otra. Ese cuento me costó a mí mucho. ¿Por qué, Carlos? Cuéntame. Fíjate que por un momento pensé que tal vez estaban envenenando a los maridos, o sea, con los bombones y todo eso, ¿verdad? No, fíjate que no tienes idea de lo que me costó entender, probablemente me ha ayudado a volverlo a leer, ¿verdad? Pero digamos, me costó mucho entender a dónde iba con la historia, ¿ya? Veo que tuvo varios maridos, veo que primero uno se murió de un ataque, bueno, un problema cardíaco, ¿verdad? Novios. Novios. Pretendientes. Pretendientes, sí. Y los bombones, y que hacía chocolatitos, y uno con sabor a menta, pero digamos, nunca, realmente te digo, nunca entendí de qué era la historia.
me costó identificarme con ella. No logré hacer ningún clic con nada, ¿verdad? Pero me intriga porque creo que al final tal vez me conviene leerla otra vez, ¿no? Pero me costó mucho ese clic con la historia. Pero digamos a los chicos, porque tal vez, digamos con Cali, pues tal vez no tenemos esa aproximación, pero digamos, ¿por qué Mario busca a Delia y vean que él la defiende, ¿verdad? Digamos, hasta se pone en contra de su familia, en contra de los vecinos, digamos, esa censura que existe de terceros. Él trata de protegerla, cuidarla como algo muy frágil, muy delicado. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo atractivo ahí? ¿A qué apunta el deseo de Mario, digamos? Y eso es algo que uno mira en el día a día. O sea, aquí está llevado al extremo, pero eso es algo muy común, de hecho. Por eso les preguntaba a los chicos, porque creo que están... Creo que uno, digamos, si lo vemos puramente desde el punto de vista del enamoramiento, creo que uno se cega, ¿verdad? Y siempre dice a uno que uno como que se rehúsa a aceptar cosas, se rehúsa a el que dirán, todo esto como que uno trata, creo que también tiene mucho que ver con uno, como que uno no quiere aceptar que tal vez uno tomó una mala decisión. No estoy diciendo que este sea el caso, pero lo que voy a es que hay muchos motivos por los cuales uno a veces, especialmente en el tema del enamoramiento, ¿verdad? Que uno se niega a ver la realidad o se deja ver cosas que tal vez están ahí en el contexto, ¿verdad? Pero uno no quiere, simplemente las quiere ver, ¿verdad? Yo creo que el enamoramiento se hace eso. Es algo así relacionado con lo platónico, una imagen a la cual uno Aspira y no llega. aspira y no logra, ¿No llega? no llega. O sea, en la parte de no ver, que menciona Carlos, ¿se recuerdan que el ambiente del relato era mucho en la sombra? O sea, digamos, está el piano y ya toca a veces, pero ¿no les dio a usted la impresión de que no era una casa muy iluminada, sino que todo era como oculto, sombrío? Cuando le presenta los bombones, que apenas sí se pueden ver los bombones, el tema de no ver, digamos, Sí, no puede ser, poder distinguir, ya. no poder ver las cosas muy claras. Siempre estás como que en una penumbra. Una Estás penumbra. viendo a través de una... Y lo que dice Pepe de lo platónico, digamos, algo a lo cual yo aspiro, nunca logro acceder, pero eso es lo que me permite estar enganchado, Y lo mantengo siempre a distancia. en un nivel especial, digamos. Ella está en otro nivel Sí. distinto a cualquier otra mujer, ¿no? O sea, se le puede separar. ¿Por qué escogería el nombre Circe? A ver, ¿tú conoces, Sebastián, ahí un poquito la mitología griega? Eso es lo que estaba buscando yo. Sí, está relacionado con algo de eso. Es que eso es lo que Sí. quería ver muy claro. Ustedes se recordarán de Odiseo, que digamos viaja hacia su hogar y bueno, tiene que hacer una serie de paradas en el Sí, se proceso. encuentra con un montón de obstáculos. Aventuras, obstáculos. Una de ellas es una isla donde está Circe. Sí. Circe es una bruja y ella lo que hacía era entregar una poción a los hombres que llegaban a la isla, lo cual los transformaba en animales. Animales. Y estos animales ya eran sumisos y estaban pues siempre cerca de ella. Y aquí entonces, ¿cuál es la conexión con Delia? Un dominio también. El niño, ¿ah? Sí, un dominio sobre la persona. Entonces, Hechicera. Pero es un dominio permisible y voluntario, ¿verdad? Es una hechicera, pues. Uno lo Hay lo mujeres que son hechiceras. aceptas y te gusta y Esa feliz. interpretación. es un dominio voluntario. Bueno, todos estamos casados, amor, lo que es eso. Y como dicen, ¿cuál es la diferencia entre una bruja y una hechicera? 25 años de casados. Esos chistes No, son eso esos va. chistes son por aquí algo. Sí, pero lo están grabando. Bueno, contar que no esté aquí mi esposa. ¿Oíste eso, Sebastián? Que no se lo Te lleve. va a ver ya en la- ¿Viste cuál es la diferencia entre una bruja y una hechicera? Ya no. No, yo. Sebastián, No, ¿nos yo. escuchas? Sí, sí, perfectamente escucho. Ok. No sé cuál es la diferencia. 25 años de casado, dice Víctor. Qué bárbaro.
Delia, ¿a dónde apunta su deseo? O sea, ahorita estamos explorando el caso de Mario, ¿por qué sigue a Delia como un animal sumiso, si quisiéramos verlo así, pero también protegiendo, cuidando? ¿A dónde apunta el deseo de Delia? Con los dos novios anteriores, con Mario, ¿qué es lo que busca? Y los padres están muy conscientes de lo que busca, pero no se atreven a intervenir. O sea, casi que la gente que pasa por la vida de ella muere, ¿verdad? Es una muerte, ¿no? Pero eso sí se podría asemejar yo estoy Historia. leyendo un poquito la mitología, a que los hechiza a través del rebaje y los colecciona en orden, porque aquí dice que los convierte en animales dependiendo de la propia naturaleza de cada uno y que después los encierra en orden, En orden, en una colección. en una colección. Pero es un dominio. Es un dominio. Ella es dominante. O sea, son como sus trofeos, tal vez. O sea, Bueno, sus conquistas o lo que Sí. sea, así puede ser cualquiera. y las va acumulando, ¿verdad? Pero ella lo miraba así. Hay algo en el relato que sugiera que Lo que pasa es que el Mario trata de protegerla y dice, ay, no, ella pobrecita, y cuando se junta con el papá le dice, casi que no seas baboso. Ella está bien consciente de que, o sea, ¿crees que es débil? No, todo lo contrario, es muy fuerte. Lo que pasa es que no te has dado cuenta, ¿verdad? O sea, hay una parte donde está esa parte. Y también el último párrafo es terrible. Sí, pero no sé qué pasó. El último párrafo Dámelo ahí. El último párrafo es tremendo, es tremendo, realmente es... tremendo. ¿Lo podrías leer tú, Sebastián, en lo que Harry encuentra donde es la conversación entre el padre? Sí. Es el 82, ¿no? Leo el último párrafo entero. Sí, Sí. gracias. Dice así: cuando le tiró los pedazos a la cara, Delia se tapó los ojos y empezó a sollozar, jadeando en un hipo que la ahogaba, cada vez más agudo el llanto como la noche de Rolo. Entonces los dedos de Mario se cerraron en su garganta como para protegerla de ese horror que le subía del pecho. Un borborismo de lloro y quejido, con risas quebradas por retorcimientos, pero él quería solamente que se callara y apretaba para que solamente se callara. La de la casa de Altos estaría ya escuchando con miedo y delicia, de modo que había que callarla a toda costa. A su espalda, desde la cocina donde había encontrado al gato con las astillas clavadas en los ojos, todavía arrastrándose para morir dentro de la casa, oía la respiración de los mañaras levantados, escondiéndose en el comedor para espiarlos. Estaba seguro de que los mañara habían oído y estaban ahí, contra la puerta, en la sombra del comedor, oyendo cómo él hacía callar a Delia. Aflojó el apretón y la dejó resbalar hasta el sofá, convulsa y negra pero viva. Oían jadear a los mañara, le dieron lástima por tantas cosas, por Delia misma, por dejársela otra vez y viva. Igual que Héctor y Rolo, se iba y se la dejaba. Tuvo mucha lástima de los mañara, que habían estado ahí agazapados y esperando que él, por fin alguno, hiciera callar a Delia que lloraba, hiciera cesar por fin el llanto de Delia. Miércoles. Sí, terrible. Perdón. No, solo que digamos, ese final a mí me confundió. Pero ahí habla de que Mario al final Está ahorcando. la está ahorcando, ¿no? Pero se las deja viva. Sí, sí, sí. Y se siente mal por Se la dejarla deja viva. viva. O sea, Ajá. pobre los padres. Tienen que continuar con esto. Con el llanto, con el horror. O sea, como que el deseo oculto de los padres hubiera sido que Mario terminara. Básicamente. Hay
hay un concepto. Eso puede ser, o también, perdón, Sí. puede ser que preferían que estuviera muerta a seguir. verla como está, como quedó, ¿verdad? Como que volviera a repetir el ciclo, ¿no? Porque pareciera como un... Hay un concepto, tal vez eso nos ayuda con este cuento un poquito más complejo, ¿no? Psicoanalítico, que se llama sublimación. Y creo que es muy importante en el desarrollo de la civilización. Digamos, leyendo ahí es estrategia de satisfacción que busca desplazar la investidura libidinal del objeto de deseo. O sea, hay una especie de desplazamiento. Por ejemplo, estos impulsos, que son procesos anímicos inconscientes, tienen que exteriorizarse de alguna manera, pero se busca un camino distinto que en algunos casos puede ser muy productivo para la sociedad. Por ejemplo, el arte, por ejemplo, el deporte, por ejemplo, la ciencia. O sea, de hecho, la religión, o sea, todos los grandes logros del ser humano de alguna manera son productos de una sublimación. Entonces, en este caso, ese concepto se lo aplicamos a Delia, por ejemplo, el héroe, porque Mario es como, no sé si ustedes percibieron que era como el héroe, ¿no? Porque él era el que protegía a Delia, el que se enfrentaba, el que, digamos, recibía a los anónimos, pero cuidaba, digamos, que esta fragilidad. Entonces, es un héroe, pero es cautivo de una imagen sublime, que es esta mujer, ¿no? Y, digamos, una forma de entender la sublimación es interesante porque, como ustedes lo dijeron, anuncia una dimensión letal, o sea, el tema de la muerte que está presente en el relato. Digamos, es una sustancia imposible, inalcanzable, inaccesible del goce. El objeto sublime es el objeto común, o sea, una mujer como cualquier otra, digámoslo de esa manera, que es elevado a la dignidad de la cosa, diría Freud. O sea, era lo que decía Pepe. Digamos, un objeto común, cotidiano, sufre una modificación, una corporización de la cosa imposible. O sea, ella es imposible en realidad. Y para, digamos, continuar siendo un objeto sublime, tiene que estar siempre en la sombra, o sea, nunca tiene que ser accesible. En el momento que es accesible, deja de ser sublime, se pierde el encanto, el hechizo, como decía Víctor. Entonces no termina de concretarse, es etérea. Ella, no sé si ustedes percibieron eso en el relato, es como una mujer etérea, como, digamos, misteriosa. O sea, misteriosa, no es alguien que haría actividades comunes, digamos. El carácter sublime de un objeto no es propio de su naturaleza intrínseca, sino solo un efecto del lugar que ocupa o no ocupa en el espacio fantasmático. O sea que en Mario pues hay ese espacio fantasmático en donde viene Delia a ocupar, digamos, esa posición. Entonces veamos qué dice Cortázar sobre Circe. Pero dice, en el caso concreto de uno de ellos, Circe, lo escribí en un momento en que estaba excedido por los estudios que estaba haciendo para recibirme de traductor público en 6 meses, cuando todo el mundo se recibe en 3 años. Y lo hice, pero a costa evidentemente de un desequilibrio psíquico, que se traducía en neurosis muy extrañas como las que dio origen al cuento. Veamos qué neurosis. Yo vivía con mi madre en esa época. Mi madre cocinaba, siempre me encantó la cocina de mi madre, que merecía toda mi confianza. Y de golpe empecé a notar que al comer, antes de llevarme un bocado a la boca, lo miraba cuidadosamente porque temía que se hubiera caído una mosca. Eso me molestaba profundamente porque se repetía de manera malsana, pero ¿cómo salir de eso? Pero eso no es un principio de paranoia, digamos. Es como un síntoma neurótico, como la sensación de que hay algo ahí en la comida y siempre, ¿verdad? Y siempre, entonces, como que uno comienza A revisar. a ver dónde están las moscas, tratarlas en otro. Es una especie de compulsión. Confusión. Compulsión, como es compuesto de griegos, que uno tiene que estar chequeando algo o que tenés que lavarte las manos porque sino que esté limpio. Sí. Es ese tipo de Como una síndrome. neurosis muy pronunciada. Claro, cada vez que iba a comer a un restaurante era peor. Y de golpe, un día me acuerdo muy bien, era de noche, había vuelto del trabajo. Me cayó encima la noción de una cosa que sucedía en Buenos Aires, en el barrio de Medrano. Una mujer muy linda, muy joven, pero de la que todo el mundo desconfiaba porque la creían una especie de bruja, porque 2 de sus novios se habían suicidado. Entonces empecé a escribir un cuento sin saber el final, como de costumbre. Avancé en el cuento y lo terminé. Lo terminé y pasaron 4 o 5 días y de pronto me descubro a mí mismo, comiéndome un puchero en mi casa y cortando una tortilla y comiendo como siempre, sin la menor desconfianza.
creo que es uno de los cuentos más horribles que he escrito, pero ese cuento fue un exorcismo que me curó de encontrar una cucaracha en mi comida. Como que Qué bárbaro. lo liberó de... Bueno, pero Esa ahí obsesión. vuelvo a lo que estábamos hablando al mero principio. Obviamente yo estoy de acuerdo con Carlos en la interpretación artística de una persona, cómo le afecta a una persona, que eso es realmente un arte trascendental, digamos que no tiene que fijarse a una cosa. Pero lo que sí es importante en lo que hace el artista, es decir, la realidad es que el artista, a pesar de tratar de hacer eso para que el público lo interprete, él está manifestando sus propias Algo muy experiencias de personal. alguna forma, eso no lo puedes esconder. Y aquí está esa prueba, pues. Él fue influenciado, pues, por lo que yo interpreto aquí. Él fue muy influenciado por esto de esta mujer y lo que le estaba pasando a él de compulsión. Y de repente, como es como un psicoanálisis, cuando ya empieza a sacar todo, ¿verdad? Se empieza a conocer a sí mismo y tratar de sacar esas inquietudes y esos, ¿cómo se llaman esas cosas que lo tienen dominado? Y de repente lo saca todo y ya se libera. ¿Ah? Esas son las dos cosas que pasan simultáneamente ahí, ¿verdad? Se libera y al mismo tiempo sacó toda su inquietud de ¿cómo se llama? De la historia que le afectó a él, ¿verdad? Como la cura del habla, solo que Sí. trae de un relato. Sí. Ajá. Los Pero me intriga por qué ese relato, porque el relato de la patoja esta fue el que lo... Bueno, porque es parte de su Y si se experiencia. dieron en la cuenta, vida. son solo mujeres las que intervienen en estos 3 cuentos. Sí. Hay muchas novelas. ¿Sí? No hay Aparte, y los hombres están principales, Pero digamos, Mario, sí. los principales son los... Que los hombres están muertos. sí, y a los hombres los mata, ¿verdad? No, pero sí, pero me intriga, fíjate, entonces me entró la curiosidad de la conexión de por qué para él, obviamente habría que leerlo, pero digamos, la duda es por qué este evento de la patoja hasta que se le hayan suicidado a los dos novios, ¿verdad? ¿Por qué eso lo ocurrió de las moscas? No veo el punto, o sea, no veo por qué eso lo ayudó. Yo puedo entender que así cómo funciona, pero me intriga, y es una intriga, curiosidad. No, la parte de la mosca relacionada con la historia, sí, yo veo mucho más relación con lo de la mujer pues, que lo de la mosca, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Pero está el tema de los Pero- bombones, ¿no? ¿Ah? Los Sí, bombones. bueno, ahí es donde hay que asociarlo con otra característica de la historia. Una cosa es la mujer en sí, asociada con la mujer que se suicidaron los dos hombres, y la otra es eso, que la mosca era una cuestión, eso de desconfianza, de envenenamiento, de lo que... ¿ah? Digamos, como decirse, Es que al igual. final Mario no se come el... Se comió varios. Sí, pero ese último lo hizo como, lo desechó, o sea, era como, yo lo que entendí era que, a ver, ¿cómo dice acá? Cuando le tiró los pedazos a la cara, era... Como que se hubiera descubierto de qué estaba hecho. Ajá, y entonces ya, ¿verdad? Fue como terminar con el hechizo, con el... Exactamente. ¿verdad? Así lo vio cuando le tiró los pedazos a la cara, o sea, ¿verdad? Eso ya no tenía un poder de alguna forma. Es como decir, porque él había consumido varios bombones, ¿verdad? Y crocantes, Pero ese ¿no? tenía no sé qué. O sea que es como que si estuviera dentro del adormecimiento en que lo mantenía, Así es. pues él hacía lo que fuera necesario para mantenerse en ese estatus con Su ella, dominio. bajo el Pero dominio cuando de ve ella. el Pero de gato, repente se da cuenta, estoy equivocado, Sí. y es como que está viendo un chocolate delicioso y de repente ve las patitas. las patitas de vampiro, ¿cómo se llama? Los que comen allá, Sí, y el En de Transilvania. murciélago. No, pero lo que puede ser también es, empiezo a ver algún poco de relación con la mamá, en alguna forma, ¿verdad? Porque la mamá para él pues era muy importante, era su protectora, lo que sea, y sin embargo había una controversia ahí porque la mamá le estaba dando un alimento que él pues ya estaba, pero sin embargo él miraba algo malo en todo eso. Como que desconfiaba. Como que sí, como que tal vez él está buscando liberarse de la dependencia de la mamá, algo así, que muchas veces ocurre, ¿verdad? De que uno pues depende de la idea de que la mamá todavía lo domina, etcétera, y eso internamente llega a un punto donde uno quiere liberarse de eso, ¿verdad? A pesar que adora a su mamá y todo lo demás, pero no quiere que la mamá lo domine. No sé, yo así lo interpreto un poco, ¿verdad? Como Que también- desconfiar de lo más Sí. cercano, de Sí. lo más próximo. Es decir, Ese era el síntoma, sí, ¿verdad? sí.
que el problema era de él, no el problema era, la mamá no era la que le estaba causando, pero él lo interpretaba así, es decir, mi mamá me cocina muy bien y todo lo demás, me domina, sin embargo después encuentra eso que es desagradable, porque el dominio para él era desagradable, ¿verdad? Pero sin embargo no podía liberarse de eso, hasta que pasó lo que pasó, ¿verdad? Que ya no vio la mosca, pero qué sé yo, ya se liberó. ¿Y de qué manera sentís, Víctor, que el pasaje este que contó Astrid, de conocer a esta patoja, lo ayudó a dejar de confiar de la mamá? Que esa es la parte que no entiendo todavía. No es como que... ¿Qué vio? Es difícil, ahí me cuesta interpretar porque saber qué pasaba por la mente de este señor. Es muy difícil. Esas son cosas muy subjetivas también. Asociándolo con algo está asociado ahí, pero... Asociándolo con la producción de él, su tipo de producción literaria, como que llegaba a un punto en el que se agobia, y al final, a través de una historia triste o cruel o negra, él como que la escribe y se libera, y otra vez está... Es volver a entenderse a él mismo y salir adelante. Hay una cuestión ahí ya en la vida real. Muchas personas pasan por estos momentos de dependencia de una madre y todo lo demás, y sin embargo, digamos, cuando se casan buscan una mujer que tenga las mismas características, ¿verdad? Como que buscan esa cuestión porque están bajo es decir, están acostumbrados bajo una dependencia, bajo una, digamos, que pudo haber sido, tal vez puede ser la conexión con la mujer, ¿verdad? Esta mujer, que tal vez tenía para él significaba tal vez algunas de esos dominios que tenía la mamá sobre él, aunque la mamá no era una bruja ni nada, pero tenía un dominio, y él encontró esta metáfora tal vez con la mujer esta y lo que estaba pasando con... Y entonces él se lo... ¿Cómo se llama? Él como que lo interpretó como parte de su propia vida, ¿verdad? Digamos, una interpretación solo para vincular, digamos, imaginemos el caso de un niño, su primer amor es su madre. Sí. Digamos, básicamente podemos imaginar que de hecho el único amor por un tiempo hasta que se da cuenta que existe un padre, por ejemplo, ¿verdad? Y que hay un límite. En este caso, pues, Delia es el gran amor de Mario, como, digamos, la madre de Cortázar puede ser su gran amor, digamos. El reconocer algo negativo, el pensar algo negativo de alguien que se ama tanto, no es fácil digamos, de comunicar o de expresar. No lo quieres ver. Y no lo querés decir, digamos, en voz alta, por decir, o reconocerlo. Entonces, este relato, de alguna manera, quizás da ese mecanismo para reconocerlo. Solo conectando lo que sí, no, por ahí anda la cosa. Creo yo, pues, ¿no? Y Sebastián, tú tenías un comentario sobre lo de Zizek. Este concepto... No, que me interesaba leerla nuevamente nomás. Pero a mí me parece que hay que tratar de responder por qué Mario se enamora de Elia. Y pensé en esas personas, que una mujer que se enamora de un homosexual creyendo que lo va a convertir a la heterosexualidad, y que me pareció algo así como, bueno, yo me enamoro de esta mujer que que dio muerte o que llevó a la muerte a dos hombres, como tratando de vencer a la muerte. La verdad que a mí el cuento siempre me llamó la atención y lo leí 2 o 3 veces y no... Una pregunta. No me dejé espantar. No tiene nada que ver, ¿no? No, solo pregunto porque... Sí, disculpa, Sebastián. No, terminé. Me genera un espanto por qué se acerca esa chica a este muchacho. Yo la respuesta que le encuentro es un poco el tema de sublimación, porque digamos ella sublima para él, entonces en ese sentido es como esta pócima que entregaba Circe en la mitología griega y que dominaba, seducía de alguna forma a los hombres. En este caso es el hecho de ser el objeto sublime, ese espacio que Mario le concedía, lo que le mantenía enganchado, y de alguna manera Mario logra romper con la poción, con el hechizo, digamos. No sé si viendo los ojos hastiados del gato, no sé si hay algo tan fuerte, tan por el lado de la cosa, de lo extraño, del horror, que pueda hacer que una persona pueda
salir de, digamos, de ese hechizo. Sí, es posible. Para mí ahí es donde ya después, cuando mira el bombón, lo mira con otra luz, digamos. Para terminar, digamos, otra vez pensando en esa biografía literaria, solo de estos 3 relatos, sin conocer mayor dato de su vida, ¿cómo describirían ustedes a Cortázar? ¿Cuáles son sus preguntas fundamentales? Tal vez las ideas que les vengan, y siempre yo los anoto acá. Hay un libro que acaba de escribir un cuentista, se puede decir, no, Tolkien era cuentista, ¿no? Y es